Oremos. Padre, en nombre de Jesús, le damos gracias por su amor y sus bendiciones, gracias por este día y gracias por la oportunidad que nos da de estar acá para meditar sobre su palabra. Le pedimos que nos ayude, Padre, a poder eh, comprender lo que el libro Apocalipsis transmite y que sobre todo, Padre, podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Bendice a mis hermanos que están aquí el día de hoy, a los que no se pudieron conectar y también a todos los que ven la transmisión después. Bendígalos y sea con cada uno de ellos. En nombre de Jesús le pedimos esto y le damos gracias. Amén. Ok, ok, lo voy a poner así. Vamos a terminar de leer, como que me estoy quedando un poquito ronco, el versículo 5 porque no terminamos de leer. Hablamos sobre la entronización, si es que esa palabra existe, o el momento en el que el Cordero recibe adoración también, y cómo es que el Cordero recibe adoración precisamente por su sacrificio. Y cómo está a la par de Dios, a la par de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 7, dice capítulo 5 versículo 7, dice, el Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Padre los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Era una multitud incontable, eh, miriadas y miriadas de ellos a grandes voces decían, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se inclinaron y adoraron. Solo quería terminar de leerlo porque después Juan nos da como todo el panorama completo de su visión del cielo o de lo que está ocurriendo en el cielo. Y en especial, ¿verdad? Quiero llamar su atención al versículo 11, donde después de que el Cordero, ¿verdad? Recibe adoración o mientras el Cordero está recibiendo adoración, Juan dice, era una multitud incontable. Muchos de ellos, que no recuerdo qué dice la Reina Valera, si no me equivoco, dice millones. Dice millones, ¿verdad? Ok, entonces millones y millones de ellos. Entonces, no, aparentemente no solamente están los 24 ancianos y no solamente están los cuatro seres vivientes, sino es que después se le da el panorama completo a Juan, en donde ya está todo el cielo, ¿verdad? O toda persona todo ser viviente, o mejor dicho, como en el mismo vocabulario de Apocalipsis, todo lo creado está rindiendo adoración, pero ahora no solamente es adoración a Dios, sino también es adoración al Cordero. Creo que eso es relevante por acá. Y
como decíamos, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes son los representantes del mundo creado terrenal. Y entonces el versículo 13 dice, entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían. Y entonces tenemos esta famosa frase, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, a toda la creación rindiendo adoración, pero ya nada más, no nada más es adoración a Dios, sino que al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero, nuevamente repito, lo que lo habilita a recibir esa adoración es su sacrificio, ¿no? Porque esa es la imagen esa es la imagen que se presenta. Y es lo que se dice, ¿no? Dice, versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos y dar la razón, porque fuiste inmolado con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Ok? Entonces, lo que habilita al Cordero a dos cosas es a tomar el libro y lo que habilita al Cordero para recibir adoración es precisamente el hecho de que fue inmolado, es decir, el hecho de que murió, fue sacrificado y obviamente también que ha resucitado o que resucitó o que Dios lo ha resucitado. Entonces, eh, y eso es lo que dice la adoración. Ahora, para empezar, el capítulo 6 es importante entender la idea de el libro o el rollo, que es lo que el Cordero hace. Y es la razón por la cual Juan llora, ¿verdad? Porque no hay nadie de abrir el libro o de desatar sus sellos. El cordero es digno, ¿no? Porque uno de los ancianos se lo dice, y si hay uno digno, y entonces es el Cordero. Así que no llores, Juan, porque si hay uno digno, no hay nada de qué preocuparse, o el destino del universo o el transcurso de la historia está en buenas manos, porque está en manos del Cordero. Ahora, ¿qué es el libro o qué tiene el libro? ¿Qué contenido tiene el libro? ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada? ¿Qué significa el libro o qué es el libro o qué transmite el libro, qué idea transmite el libro? Lo que ha de acontecer, dijimos. Ok, muy bien, lo que ha de acontecer, exactamente. Ah, bueno, voy a añadir algo a eso, a la idea de lo que ha de acontecer. Eh, y creo que también es el transcurso de la historia. Es voy a decirlo de esta manera, es como la historia del mundo en general. Entonces, la idea, ¿verdad? La idea y la consolación del hecho de que el Cordero puede tomar el libro o puede tomar el rollo, la consolación radica en el hecho que el destino, nuestro destino, está en las manos del Cordero. Y entonces, ¿cómo esto es consolación? Bueno, si el Cordero recibe adoración y si el Cordero es digno de recibir adoración y es digno de tomar el sello, el libro, perdón, el libro o el rollo, era lo que quería decir en lugar de sello, el rollo, entonces la historia, nuestra historia está en buenas manos. Nuestra historia está en buenas manos y radica en el hecho que precisamente eso es lo que dicen en la adoración, toda la corte celestial y todo el cielo, ¿verdad? Todo lo creado es lo que dicen. Fuiste inmolado, y gracias a eso, entonces nos has redimido para Dios. Entonces, esto es importante porque el destino está en buenas manos,
pero solo para los que han decidido reconocer y han decidido adorar al Cordero. ¿Ok? Eso es importante. El destino está en buenas manos, pero para los que han decidido adorar o reconocer al Cordero. Entonces, el libro o el rollo demuestra o muestra lo que ha de acontecer exactamente, como decía Sonia, o el transcurso de la historia, el transcurso de la historia. Entonces vamos a leer ahora sí el 6 para no tardarnos tanto. Capítulo 6 versículo 1. Vamos a leer los primeros cuatro sellos. Vamos a estudiar un poquito más el primero, porque los otros cuatro, perdón, los otros tres son muy fáciles de entender qué significan, o tal vez no hay tanto debate, ¿no? Que sean más fáciles de entender. Entonces, el Cordero termina la escena en donde el Cordero toma el libro, toma el rollo, y entonces esto es lo que acontece. Entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos. Yo oí que uno de los cuatro seres vivientes me decía con voz de trueno, ven. Yo miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y seguir venciendo. Abrió entonces el segundo sello y oí al segundo ser viviente decirme, ven. Salió entonces otro caballo, este de color rojo, y al que lo montaba se le dio una gran espada, junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. El cordero rompió el tercer sello y entonces oí que el tercer ser viviente me decía, ven. Vi entonces aparecer un caballo negro y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no sean injustos con el aceite ni con el vino. Al abrir el cordero el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, ven. Yo miré y vi aparecer un caballo descolorido, y el que lo montaba se llamaba Muerte o un caballo verdoso, un caballo amarillento. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Amarillento, ¿verdad? O amarillo. Amarillo. Amarillo, muy bien. Es amarillento o como verdoso, es como se traduce, aunque mi versión dice descolorido. Y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambre y mortandad y con las fieras de la tierra. Ok. Eh, ¿Qué significa el caballo blanco? Es nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la imagen que se nos quiere transmitir? Ok, eso es lo que vamos a responder. Y voy a decir de una sola vez que el caballo blanco, ¿verdad? Junto con su jinete, eh, y obviamente el jinete tiene un arco, y aparte se le es dada una corona y la descripción que se da del jinete es que salió para vencer y para seguir venciendo. Entonces, este probablemente en el mundo académico o entre las personas o entre los estudiosos del Apocalipsis es como el caballo, o la imagen más difícil de interpretar. Que eso quiere decir, ¿verdad? Que la gente no se pone de acuerdo a qué significan. Pero nuevamente recuerden, ¿verdad? El libro o los sellos, o el rollo significa o se refiere a lo que ha de acontecer, a lo que ha de acontecer. Entonces, Juan, creo yo, que aquí toma
una imagen del Antiguo Testamento, obviamente, que es la imagen de los jinetes, es la imagen de los jinetes. Y creo, ¿verdad?, que es importante que Juan está utilizando también el discurso apocalíptico de Jesús en Marcos capítulo 13, específicamente cuando hablamos del caballo blanco, versículo 10, si no me equivoco. Marcos capítulo 13, versículo 10. Y para ello, ¿verdad? Quiero que me acompañen, quiero que lo leamos primero. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Ok, todavía no lo encuentro yo. Marcos, aquí está. Capítulo 10. Tenemos ahí el divorcio. Ok. Perdón, es al revés. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer todo. Vamos, no lo vamos a leer todo, pero me refiero a que vamos a leer desde el 3. Si usted tiene Reina Valera, hay un subtítulo ahí que dice señales antes del fin. ¿Cierto? Ok, entonces 13, 13 en adelante. Dice, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Justo antes Jesús había dado una predicción de la destrucción del templo en el versículo 13, versículo 1 y 2. Entonces, estas personas le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por causa de mí, los harán comparecer ante los gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Fíjense el versículo 10, es nuestra atención. Pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Ahora, esta porción del discurso, de este discurso de Jesús, se ha catalogado también como un discurso apocalíptico o como una revelación o con lenguaje apocalíptico, mejor dicho. Y Jesús está hablando de señales antes del fin, es decir, antes del fin del mundo, lo podemos decir así, o antes de su segunda venida. Usualmente en la Biblia se utiliza, y de hecho en el Apocalipsis y en el Nuevo Testamento, se utiliza la frase los últimos tiempos. Y los últimos tiempos se refieren en el momento en el que Jesús asciende hasta el momento de su segunda venida. ¿Ok? En los últimos tiempos, cuando ustedes vean la frase, los últimos tiempos en la Biblia, se refiere al tiempo en el que Jesús asciende a el tiempo en el que Él va a regresar por segunda vez. Entonces yo les pregunto, basado en eso, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Según la escritura, sí.
según la escritura, sí, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos abarcan desde que Jesús asciende hasta el momento en el que Jesús regrese. Entonces, cuando Jesús habla de estas señales antes del fin, quiere decir que todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, guerra, hambre, dolores, todo esto ha de acontecer antes de que Él regrese, antes de su segunda venida. ¿Ok? Pero Jesús dice en el versículo 10, pero antes de eso, tiene que ser predicado el evangelio. O mientras eso suceda, el evangelio, la predicación del evangelio se tiene que dar, ¿verdad? Tiene que haber la predicación del evangelio. Entonces, ahora sí vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 6. Entonces, nosotros tenemos aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis lo que ha de acontecer, ¿cierto? Porque eso es lo que revela el libro, eso es lo que revela el rollo. Y especialmente tenemos cuatro sellos que se han desatado, que son cuatro caballos, que son cuatro jinetes, ¿verdad? Que se nos habla también de cuatro jinetes. Ahora, el primer caballo es un caballo de color blanco. El segundo caballo es un caballo de color rojo o bermejo, creo que dice la Reina Valera, que es un tipo de rojo, ¿verdad? Muy fuerte. El tercero es un caballo negro y el cuarto caballo es un caballo de color amarillo o es un caballo de color verdoso. Ahora, cada uno de estos caballos, junto con sus jinetes, está dándonos una idea y tenemos que responder a la pregunta, ¿qué significan? ¿Qué significan cada uno de estos caballos con estos jinetes? Creo que el primer caballo se refiere a la predicación del evangelio. Y creo que quien lo monta es Jesús. ¿Ok? Um, ¿Por qué? Porque incluso se le da un arco, se le da una corona y se le describe como aquel que sale para vencer y que sigue venciendo. Entonces, creo que Juan está tomando los elementos del discurso de apocalíptico de Jesús y está hablando de calamidades que van a acontecer en el fin de los tiempos, pero antes de eso, ¿qué tiene que haber? La predicación del evangelio, no porque Jesús lo dice, antes de que ocurran guerras, antes de que ocurran hambrunas, antes de que ocurra pérdidas, de que ocurran dolores, antes de que ocurra todo eso, primero se debe predicar el evangelio debe de ser predicado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué significan los siguientes tres jinetes? Ahora, el jinete rojo nos se refiere o nos habla sobre la guerra. El jinete negro o el caballo negro, mejor dicho, da una referencia sobre la crisis económica y el hambre. Y el último caballo, que es el amarillo, ¿verdad? Se refiere a las pestes o a una peste o a las enfermedades. ¿Ok? Entonces lo que Juan está diciendo es, tiene que haber la predicación del Evangelio primero y después de la predicación del Evangelio van a ocurrir estos fenómenos que muy probablemente la iglesia en el primer siglo ya está experimentando y que esto se experimenta en los últimos tiempos. ¿Y cuándo son los últimos tiempos? Bueno, en el momento en el que Jesús asciende hasta el momento en el que Él va a regresar.
Entonces, en ese tiempo, en los últimos tiempos, las cosas que deben de acontecer son cuatro. Número uno es la predicación del evangelio. Número dos, después de la predicación del evangelio van a suceder guerras. Número tres, va a haber crisis económicas, que obviamente esto va a generar hambre. Y número cuatro, va a generar también o va a existir pestes o enfermedades. Ahora, el hecho de que los sellos se vayan desatando en orden no significa que estas cosas deban suceder en un orden cronológico. ¿Me explico en esto? No pensemos y caigamos en el error de creer que el uno, el 2, el 3 y el 4 significan un orden cronológico. No. El Apocalipsis no está diciendo esto y de hecho es un error muy común querer situar el Apocalipsis o mucho de lo que se narra en el Apocalipsis como acontecimientos cronológicos, como acontecimientos cronológicos. No, simplemente lo que Juan está diciendo es que van a suceder estas cosas o Juan está diciendo que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, se van a experimentar estos cuatro fenómenos. Número uno, la predicación del evangelio, que es lo que Jesús dice. Número dos, las guerras. Número tres, el hambre o una crisis económica, las crisis económicas. Y número cuatro, las enfermedades o las enfermedades o las pestes. Por lo tanto, el significado del primer caballo es la predicación del evangelio y quien lo monta, creo yo, es Jesús, aquel que sale venciendo, que sale vencedor y para seguir venciendo. Esto va a formar un inclusio, ¿verdad? Más adelante, porque lo que vamos a tener a partir del capítulo 6 son lo que se conoce como siete septenarios. Lo voy a mencionar después, pero vamos a tener tres septenarios. ¿Cuáles son esos tres septenarios? Bueno, se nos van a hablar de siete sellos. Después se nos va a hablar en el sexto sello sobre siete trompetas y después de las siete trompetas se nos va a hablar más adelante de las siete copas de ira. Ahora, en el sexto sello se nos va a mencionar a siete trompetas o vamos a tener la imagen de siete trompetas y la última trompeta que viene siendo prácticamente el final del último sello, vamos a tener nuevamente la imagen de Jesús, donde todo empieza con Jesús y todo termina también con Jesús. Pero bueno, para nuestros motivos, ¿verdad? Recuerden nada más esto, que a partir de Apocalipsis capítulo 6 tenemos tres septenarios. ¿Qué quiere decir tres septenarios? Bueno, tres grupos de siete. ¿Cuál es el primero? Son los siete sellos. Más adelante van a ser las siete trompetas a partir del capítulo 8, versículo 6. Y luego, más adelante, en el capítulo 16, vamos a tener siete copas de ira. Y nosotros estamos analizando el primer septenario. El primer septenario se refiere a los siete sellos. Ahora, el primer sello es el caballo blanco con el jinete, con este jinete, ¿verdad? Con un arpa que se le da una corona y que sale para vencer y para seguir venciendo, el cual representa la predicación del evangelio. Después de este primer caballo, ¿verdad? Blanco, tenemos el caballo rojo. Ahora, fíjense cómo es esto, ¿verdad? Son cuatro jinetes, cuatro caballos y son cuatro seres vivientes. ¿Se acuerdan? Entonces, Juan, lo que ve, ¿verdad? O lo que sucede es que uno de los cuatro seres vivientes le dice, ven y mira. Y entonces tiene una visión. En este caso, caballo blanco, jinete con el arpa, perdón, no es arpa, con arco y con la corona. Después, cuando Jesús abre el segundo sello, tenemos la misma escena. Juan oye al segundo ser viviente que le dice, ven, y entonces sale un caballo de color rojo.
de color rojo. Y este caballo, ¿verdad? A quien lo monta se le da una gran espada, y entonces, junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se maten unos a otros. Entonces, el color rojo y el caballo rojo representan la guerra, representan la guerra. Ahora, fíjense el tipo de vocabulario. Y al que montaba, es decir, al jinete del caballo rojo, ¿qué se le da? Una espada, que obviamente estamos hablando de para hacer guerra, ¿verdad? Un elemento de la guerra en los tiempos antiguos. Yo les pregunto lo siguiente, ¿quién le da la espada? ¿Y quién le da el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se maten unos a otros? ¿Se fijan el tipo de vocabulario? O sea, sale el jinete, sale el caballo rojo, sale el jinete y al jinete se le entrega una espada. Y junto con la espada se le entrega el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se maten unos a otros. La pregunta que yo tengo es, ¿quién le entrega la espada? Y por ende, ¿quién le entrega el poder para hacer que los hombres se maten unos a otros? ¿Quién es capaz de otorgar esta autoridad? ¿Quién sería capaz de otorgar la autoridad para que haya guerras? Creo que Dios. Eh, y esto sé que puede sonar extraño y puede sonar, ok, entonces quien está provocando estas guerras y quien está provocando esta hambre y quien está provocando esta crisis económica que vamos a analizar ahorita y quien está provocando las pestes, ¿verdad? O las enfermedades, entonces estamos diciendo que es Dios. Bueno, de alguna manera voy a decir que sí. Pero no tanto, voy a replantear, no tanto que Dios lo esté haciendo, sino esto nos transmite la idea que Dios lo está permitiendo. ¿Ok? Dios permite que haya guerras, Dios permite que haya crisis económica y Dios permite que haya enfermedades también, porque es la persona que puede, es el único que tiene la autoridad, digámoslo así, de entregar a de entregar como este poder, ¿no? O valga la redundancia, este tipo de autoridad. Entonces, creo que el lenguaje de Apocalipsis nos está diciendo, Dios está permitiendo que esto ocurra, pero esto al mismo tiempo es un consuelo. ¿Por qué esto al mismo tiempo es un consuelo? ¿Por qué el hecho de decir que Dios permite que a este jinete y a este caballo se le permita hacer guerra? ¿Por qué esta imagen, ¿verdad? Esta imagen también al mismo tiempo y este lenguaje de se le dio una gran espada junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se maten unos a otros. ¿De qué manera el hecho de saber que Dios permite esto nos da consuelo o le puede dar consuelo a la iglesia? Bueno, creo que en el sentido que si Dios lo permite, entonces Dios lo controla. Tal vez no es el ideal de Dios,
no es lo que Dios pretende, pero Dios lo puede controlar. Si Dios lo permite, entonces Dios también lo puede controlar. Si Dios no lo permite, entonces estaríamos diciendo de alguna manera que tampoco entonces Dios lo puede controlar. Si Dios no lo permite, entonces Dios no lo puede controlar. Pero el hecho de decir que se le fue entregado, aunque no tenemos como objeto, como sujeto a Dios, ¿verdad? No, no, el texto no dice Dios se lo entregó, no, pero sí nos da la idea y nos transmite la idea de que Dios lo está permitiendo. Es decir, no es Dios quien lo está provocando, pero sí es Dios quien lo está permitiendo. Por lo tanto, eso no quita la responsabilidad de aquellos que hacen guerra o de la guerra. No, eso es algo malo. Y no porque Dios lo permita significa que Dios es el culpable de que eso ocurra. ¿Ok? Entonces, el mensaje aquí, ¿verdad? El mensaje aquí es, Dios lo permite, pero Dios no es quien lo genera, pero Dios tiene control sobre la situación. Y esas son cosas que deben acontecer en los últimos tiempos, en los últimos días. Entonces, tenemos el caballo blanco, tenemos el caballo rojo, que es la guerra, y después tenemos el tercer sello, ¿verdad? El tercer sello, que es el tercer caballo, que es el tercer jinete, no se nos plantea el tercer jinete, y miren lo que dice, versículo 5. El cordero rompió el tercer sello, y entonces oí el tercer ser viviente, me decía, ven, vi entonces aparecer un caballo negro, y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. Al abrir, ok, muy bien, lo voy a dejar hasta ahí. Ok, entonces, tercer ser viviente que se acerca a Juan y le dice, ven, aparece un caballo negro y entonces quien lo lleva, el jinete, el artículo que trae es una balanza. Ojo, el primer jinete que trae, un arco. El segundo jinete, una espada. Y el tercer jinete, una balanza. Cada uno tiene un objeto. Cada uno tiene un objeto. Ahora, lo interesante aquí, mis hermanos, es que, bueno, ¿qué significa, no? El caballo negro. ¿Qué está transmitiendo? Una balanza y después se habla de 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Una crisis económica. Y la crisis económica significa hambre, en donde los precios de las cosas están súper elevados. Por eso la voz, ¿verdad? Dice o proclama 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. Eh, Confírmame, por favor, Sonia, que en la Reina Valera dice por un denario. Sí, ¿verdad? Sí, Ok, y por un denario. un denario, porque un denario era lo que ganaba una persona por día. Mm. Ok, por eso mi traducción dice por el salario de un día. Ok, o sea, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. ¿Por qué? Porque un denario era lo que ganaba una persona por día.
¿Se acuerdan cuando se derrama sobre Jesús un perfume de puro de nardo, ¿verdad? Y entonces dice Judas, ese perfume lo pudimos haber vendido por 300 denarios. Bueno, una persona común para poder comprarse ese perfume debía ahorrar el salario casi de un año y quedarse sin comer. Eso quiere decir que el perfume era carísimo. Ahora, dicen los estudiosos que el precio del trigo o de la cebada, que sea 1 kilo por un denario o 3 kilos de cebada por un denario, es altísimo, era altísimo para ellos. Y hace una comparación y dice que es el equivalente como si nosotros compráramos algo actualmente a 100 pesos, pero después el precio se elevara tanto que algo que te cueste 100 pesos, ahora te costara 1,200 pesos. ¿Ok? Entonces, lo que se está proclamando o lo que se está diciendo es que los precios de la comida están súper elevados. Y como están súper elevados, entonces hay una crisis económica. Y como hay una crisis económica, entonces en la ciudad o en el mundo hay hambre. Y por eso el color el caballo es negro. El negro representa el mercado o la crisis económica en los mercados. De hecho, por eso tenemos la frase del mercado negro. ¿Cierto? Hablamos del mercado como el mercado negro. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque el segundo caballo, el que es el rojo, representa la guerra. El tercer caballo, que es el negro, representa la crisis económica o la hambruna, en donde los precios están súper elevados y por eso también el jinete tiene una balanza. Una balanza. Y se proclama esta voz como en una manera de protesta, ¿no? Es decir, los precios están súper elevados y si los precios están súper elevados, entonces hay una crisis económica. Después, versículo 7, al abrir el cordero el cuarto sello, oí la voz nuevamente, el cordero abre el cuarto sello, la voz del cuarto ser viviente que le dice a Juan, ven, y entonces viene la visión. Yo miré y vi aparecer un caballo amarillo o verdoso o descolorido, como dice mi versión, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Y tras él venía el Hades, que creo que la Reina Valera dice, perdón, dice tras él venía el infierno, dice mi versión, pero creo que la Reina Valera dice el Hades, ¿cierto? Sí, ok, muy bien. Porque el Hades es el lugar de los muertos, ¿cierto? Es el lugar de los muertos. Entonces se aparece la muerte, se aparece el Hades, muy bien, y entonces recibió, quien la muerte, recibió el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambre y mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, el caballo amarillo, ¿verdad? Representa la enfermedad y quien lo monta es la muerte y junto, ¿verdad? En la parte de atrás viene el Hades. Esa es la imagen que se nos representa. Ahora, la muerte es personificada. Entendemos este concepto de que la muerte es personificada, ¿verdad? Es decir, la muerte no es como que la muerte es una persona. No, la muerte simplemente es la muerte, pero se personifica aquí como un jinete, el Hades también, y entonces se le da nuevamente, ¿verdad? Tenemos este lenguaje de se le da poder, ¿ok? ¿Quién se lo da? Bueno, de alguna manera Dios, porque Dios lo permite, pero eso no quiere decir que Dios lo genere, o que Dios lo provoque, o que Dios lo haga, o que la culpa sea de Dios. No, la culpa no es de Dios, ¿verdad? Y entonces se nos habla de la muerte. A la muerte se le da precisamente el poder de matar con los tres elementos
de la imagen de los caballos. ¿Se fijan eso? El primer caballo es el caballo que representa, con el primer jinete, la guerra. El segundo, el hambre. Y el tercero, la enfermedad que provoca, obviamente, mortandad. Y entonces a la muerte se le da el poder de matar con estas tres cosas. Número uno, con guerra. Número dos, con hambre. Y número tres, con enfermedad. Por eso creo que el primer jinete y el primer caballo no es un sinónimo de guerra ni de algo negativo, porque cuando se le da el poder a la muerte, no se menciona nada sobre el primer caballo ni sobre el primer jinete. Solamente se menciona el segundo, el tercero y el cuarto, que es la guerra, el hambre y la enfermedad. Pero el primer caballo o el primer jinete, que es el blanco, no es mencionado. Entonces, primer caballo significa el Evangelio, quien lo monta es Jesús y por eso vence, porque el Evangelio es esparcido, tomado de Marcos capítulo 13 versículo 10 donde es el discurso apocalíptico de Jesús, lo que ha de acontecer. Y entonces Juan toma ese discurso de Jesús y entonces con elementos de la apocalíptica, ¿verdad? O elementos del Antiguo Testamento, lo describe en esta revelación de lo que ha de acontecer en los últimos tiempos, y lo que ha de acontecer son estas cuatro cosas. Número uno, la predicación del Evangelio, que aunque haya guerras, aunque haya hambrunas, aunque haya enfermedad, la predicación del Evangelio no para, vence, sigue. Número dos es la guerra, que es lo que Jesús menciona. No se alarmen cuando sepan de guerras, cuando escuchen de posibles guerras. Número tres es la hambruna o la crisis económica, ¿verdad? O los precios elevados. Con la idea del caballo negro, con esta persona, el jinete que lo monta lleva una balanza donde los precios están altísimos, crisis económica. Y después tenemos el cuarto caballo, ¿verdad? O el cuarto jinete, que es la mortandad o la enfermedad. Y por eso tenemos este color amarillo. Me había faltado explicar el color. El color amarillo o verdoso es el color de los cuerpos en descomposición. Por eso se llama, por eso es la enfermedad, ¿no? O incluso una persona amarilla, ¿cómo está? Enferma. Que una persona esté amarilla, con un color amarillento, no es un sinónimo de que es una persona que está enferma. Y entonces, estos son los cuatro primeros jinetes y esto es lo que ha de acontecer y esta es la visión que tiene Juan.